organizada por el grupo de estudio Lacan, una lectura bilingüe. En la conversación que corresponde al día de hoy tenemos el gusto de que esté con nosotros Elena Bravo, a quien seguramente todos ustedes conocen. Elena Bravo es psicoanalista en la Ciudad de México, es autora de un libro publicado recientemente cuyo título es El cuidado de sí como genealogía del psicoanálisis. En esta ocasión, ella, a nuestra invitación que amablemente aceptó, decidió hablar de un tema que ha estado trabajando desde hace tiempo y que es Mujeres Pioneras del Psicoanálisis. Ese es el título de la conversación de hoy. Antes de dejarle la palabra a Elena, yo voy a pedirle a Erándeni Ochoa, que es también miembro de nuestro grupo de estudio, que nos diga algunas indicaciones sobre esta sesión de hoy, sobre el funcionamiento de la sesión de hoy, para que luego Elena comience con su conversación. Erándeni, por favor. Buenas tardes, bienvenidos. Bueno, pues solo les solicitaríamos si nos apoyan manteniendo sus micrófonos en silencio durante la presentación de Elena, que bueno, va a durar alrededor de 45 minutos más o menos, y posterior a la presentación, pues ya podríamos dar paso a la conversación. Para esto pueden plantear sus dudas, ya sea a través del chat, o también si gustan pueden ir levantando la mano a través del icono de Zoom para tener cierto orden y conforme les vayamos dando la palabra, pues ya podrán ir abriendo los micrófonos para poder participar. Entonces, bueno, pues le dejamos la palabra a Elena Bravo. Hola, buenas tardes, mucho gusto y muchas gracias por la invitación, mucho gusto de estar acá. Gracias Jorge, gracias Erándeni, Erándeni, y gracias a todo el grupo de Lacan, una lectura bilingüe, que entiendo que llevan trabajando hace un rato a Lacan, al psicoanálisis, y pues a todos los asistentes el día de hoy. Yo les agradezco mucho su tiempo, su escucha, y espero que podamos hacer un gran diálogo y que el encuentro pueda pues, ser interesante para todos los que estamos acá. Uno de los temas, como decía Jorge, que a mí me interesa hace mucho tiempo son los pioneros del psicoanálisis en general y en particular las mujeres pioneras, ¿no? Los pioneros en general me parecen importantes. Creo que hemos hecho un brinco muy brusco a veces de Freud a Lacan, ¿no? Y entonces leemos a Freud y luego leemos a Lacan, pero hacemos un brinco donde nos saltamos que el edificio teórico del psicoanálisis ha sido construido por muchas otras personas, ¿no? La práctica clínica psicoanalítica se ha nutrido también de la experiencia de muchos otros psicoanalistas, ¿no? Ni Freud ni Lacan, ¿no? Pero de inicio Freud nunca trabajó en aislamiento, ¿no? Es decir, siempre estuvo en un diálogo continuo y su teoría fue construida a partir de su práctica, sí, pero también a partir de su interlocución con otros que empezaron a practicar el psicoanálisis. Y otros que empezaron a practicar el psicoanálisis suelen ser conocidos, ¿no? A lo mejor hemos leído un poquito, desafortunadamente creo que los pioneros no se han leído, a lo mejor algunos hemos leído un poquito a Ferenczi, a Jones, ¿no? A lo mejor, pero las mujeres, ¿no? Las mujeres pioneras del psicoanálisis han sufrido también esta invisibilidad, creo, y hay cosas que han aportado que son sumamente valiosas, de las cuales no solamente podemos servirnos hoy para entender un poquito más la historia del psicoanálisis y cómo influyeron sus postulados en la génesis o en la construcción de muchos conceptos y muchos cuestionamientos y incluso en la posición clínica, en la práctica, sino no solamente fueron como parte de la historia, como aportando, sino creo que hoy todavía podemos recuperar muchos de sus postulados y servirnos de ellos también en nuestra práctica. Es decir, hay mucho que aprender, hay muchísimo que aprender y el psicoanálisis, por supuesto, no se agota con Freud, con Lacan, con Melanie Klein, o no como con 3, 4 autores o con Winnicott, sino también con muchas propuestas de grandes psicoanalistas con experiencia, con reflexión y de varias mujeres psicoanalistas. Hoy para mí es como la presentación tiene como objetivo pues un poco como empezar a pagar algo de esta deuda que les debemos a ellas, porque incluso a lo mejor
no sabemos ni siquiera cuánto, cuando leemos a Freud, por ejemplo, por poner un ejemplo, La pulsión de muerte, cuando leemos Más allá del principio del placer, no sabemos cuánto está nutrido de la obra de Sabina Spielring, por ejemplo, este texto. Cuando trabajamos el psicoanálisis infantil y leemos a Winnicott o a Melanie Klein o a Anna Freud, entonces no sabemos cuánto está nutrido de la obra y la experiencia de Hugh Hermut, por ejemplo. En fin, entonces hay como mucho ahí como que les debemos, que todavía no hemos dado lugar, y ha habido seguramente varias razones para esto, ¿no? Una es que son mujeres, ¿no? Y entonces las mujeres han sufrido esta invisibilidad, como silenciamiento, no sé si existe esa palabra, hemos silenciado su obra, y por lo tanto quizá también, aunque queramos consultar su obra, desafortunadamente no es accesible. Es decir, hoy vamos a la librería y no vamos a encontrar seguramente un solo libro de las autoras que hoy voy a comentar. Eso es una pena, ¿no? En español no están traducidas algunas de ellas. Poco a poco, a lo mejor ahorita les voy a mencionar un poquito a qué bibliografía sí accedemos un poquito más fácilmente, pero hay mucha bibliografía a la que definitivamente no accedemos. Algunas solo está en inglés, algunas solo está en francés, algunas solo está en alemán, para quien hable alemán, algunas está totalmente perdida, y algunas cosas han hecho también que la obra de estas mujeres, de varias de estas mujeres, quede enterrada. A lo mejor algunas cosas que ahora les comentaré, esto es a manera de introducción ahorita, ahora les comentaré, que también provocaron que se fueran silenciando muchos de sus postulados y de su experiencia, de sus propuestas. Entonces, traje una presentación, espero poderla compartir. A ver, voy a ver si puedo hacerlo bien, espero que sí. Ustedes me dicen, ¿ya la ven? ¿Ven lo que veo? ¿Ven Pioneras de Psicoanálisis? ¿Un cuadrito? ¿Sí? Sí, sí, Ok. Elena, muy bien, ¿eh? Ok, aquí está la foto de algunas de ellas, y desafortunadamente por el tiempo, pues lo que voy a presentar hoy es muy introductorio de ellas, y lo que espero es provocar el interés para que ustedes vayan y busquen su obra, para que se quieran empapar un poco más, para que, ¿no? Después quizá podamos pensar, ¿no? Cada uno actividades como para trabajar más la obra de estas mujeres, ¿no? Acá ven las fotos de algunas de ellas, las voy a presentar. Acá primero empiezo es hablando cómo el psicoanálisis está de inicio marcada por los hombres, ¿no? Si en 1902 se empiezan a reunir alrededor de Freud algunos psicoanalistas, algunos personajes, vemos que durante todos los primeros años, ¿no? Que se juntan alrededor de Freud algunos personajes de psicoanálisis que se van formando como analistas, todos son hombres, ¿no? Acá están, ¿no? Steckel, Adler, Abraham Ferenczi, Abraham Eitingon, los grandes famosos que se juntan inicialmente con Freud en su club casi de Toby, ¿no? Son puros hombres, ¿no? Los famosos miembros del comité secreto son Otto Rank, Karl Abraham Eitingon, Ernest Jones, Freud, Ferenczi, Sachs. Puros hombres, ¿no? Todos ellos son hombres. Entonces, ¿cuándo aparecen las mujeres? Margaret Hilferding, no sé si han escuchado de ella, es una de estas pioneras de las más olvidadas, desafortunadamente, ¿no? Ella, imagínense, en 1903 había sido ya una de las primeras estudiantes de medicina, ¿no? A lo mejor es de las pioneras menos conocidas, ¿no? Ella es la primera mujer psicoanalista que fue admitida como tal en la Asociación Psicoanalítica Vienesa. Hay como por ahí, depende qué historiador del psicoanálisis estemos leyendo, algunos dirán que la primera psicoanalista fue Emma Eckstein, algunos dirán que fue otra, pero la primera oficial, la primera mujer admitida en la Asociación Psicoanalítica Vienesa fue Margaret Hilferding, ¿no? Ella, pero estuvo muy poco tiempo. ¿Qué pasa con ella? Ella estuvo solamente un año, de 1910 a 1911. ¿Qué pasa con ella? Bueno, ese año que estuvo fue muy rico su trabajo. Ella aporta algo que fue tremendamente novedoso. Desafortunadamente no está publicado ni en español ni en inglés. Está un poquito en las minutas de la Sociedad Psicoanalítica de Viena. En las minutas en donde está redactado lo que ocurría en los encuentros, está un poco de la obra de ella. Y la obra de ella es bien interesante porque ella como médico y después como psicoanalista trabaja con varias mujeres, con pacientes mujeres, con mamás en particular, y trabaja, y bueno, pone en cuestionamiento, una de las aportaciones de esta señora es que pone en cuestionamiento
una idea muy difundida hasta la fecha, que el amor materno es un amor innato, ¿no? Que hay un innatismo en el amor materno, que las madres sienten naturalmente un amor hacia sus hijos. Y ella dice, no es cierto, no es cierto. No en todos los casos, el amor materno es más bien algo cultural e incluso es bastante frecuente y común encontrar hostilidad de la madre hacia su hijo, ¿no? Una hostilidad al embarazo y una hostilidad hacia su bebé. Fantasías de actos hostiles, fantasías de asesinato, disgusto hacia esos hijos, un amor que a lo mejor no se siente al principio, que se siente a lo mejor después, que a veces cuesta trabajo que se construya. Ella se llama, su texto se llama Las bases del amor materno, y entonces dice cosas muy fuertes. O sea, imagínense si Freud nos había en 3 ensayos sobre una teoría sexual, si Freud había destruido un poco la imagen del niño inocente, asexuado, tierno, etcétera, bajo esta otra explicación del niño y su sexualidad perversa polimorfa, descubriendo el Edipo en el niño, descubriendo las fantasías sexuales y el Edipo y la hostilidad en el niño. Ahora, imagínense que tan poquito tiempo después de 3 ensayos, esta señora, Margaret Hilferding, que además ya era súper novedosa, súper atrevida para su época, siendo médica, ¿no? Siendo una mujer que había egresado en medicina, que ahora estuviera diciendo que las madres, que ese amor tan puro y tan maravilloso e innato, no era ni tan puro ni innato, que estaba lleno también de hostilidad, que estaba cargado de hostilidad. Y también dice algo que en el momento fue fuerte, pero fue recibido en el ámbito psicoanalítico, en las reuniones de Freud, que el erotismo no solamente va del niño a la madre, sino que también la madre toma a ese niño como su objeto erótico, ¿no? Que hay un erotismo que va de los dos lados, que hay una seducción que va de los dos lados, del niño a la madre, de la madre al niño. Es decir, el Edipo tiene sus dos vueltas. Es decir, lo que Freud había descubierto respecto al niño, ahora Margaret Hilferding lo hablaba respecto al amor de las madres, respecto a la maternidad. Ahora, ¿qué pasó? Duró muy poquito porque, si ustedes se acuerdan, en la historia del movimiento psicoanalítico, entre el 1910 y 1911 empieza la disputa entre Freud y Adler, y Adler está planteando su separación del movimiento freudiano, porque ya no están de acuerdo, sobre todo en muchos temas ya no están de acuerdo Adler y Freud, y a esta mujer, a Margaret Hilferding, Freud y los psicoanalistas de la época lo ponen a decidir, o te quedas con Freud o te quedas con Adler. Y entonces en 1911 ella decide irse de la Asociación Psicoanalítica Vienesa y se vuelve miembro activo de la Asociación de Psicología Individual, es decir, se vuelve adleriana, deja a Freud en esta primera escisión del movimiento psicoanalítico y se va con los adlerianos. Fuerte porque, bueno, acuérdense, esta fue uno de los primeros rompimientos fuertes, el de Freud con Adler, después vendrá el de Freud con Jung, ¿no? Pero acá, bueno, en este movimiento todavía Freud sigue siendo muy amiguito de Jung, pero ya no es amiguito de Adler. Y entonces en una carta, bien fuerte, porque en una carta donde va a ser el Congreso de Weimar, ¿no? De 1911, Jung le escribe a Freud, si ustedes quieren checar la correspondencia, en septiembre de 1911, están pensando qué va pasando con la admisión de las mujeres al movimiento psicoanalítico. Entonces Jung le escribe a Freud, vamos a ir al Congreso varias mujeres, ¿no? Le dice, aumentará, le dice Jung, el elemento femenino procedente de Zúrich. Sabemos que Freud estaba en Viena, Jung estaba en Zúrich, ¿no? Le dice la enfermera Molzer, la doctora Hinkle Eastwick, es una encantadora americana, la señora doctora Spielrein, ya está hablando de Sabina Spielrein, ahí Jung, y además un nuevo descubrimiento mío, la señorita Antonia Wolf, una notable inteligencia con una sobresaliente intuición en cuanto a lo filosófico, religioso, y last not least, mi mujer, le dice, ¿no? También Jung invita a su mujer al congreso que va a ser en Weimar en septiembre de 1911. A eso Freud le responde,
pues los están como en competencia a ver quién va a llevar a las mujeres que se van a sumar al movimiento psicoanalítico. Entonces Jung le dice, aquí de Zúrich vamos a llevar a varias, ¿no? Y en cambio Freud le responde, los vieneses no podemos competir en absoluto con ustedes en cuanto a la deliciosa feminidad que traerá usted de Zúrich. Nuestra única doctora, se está refiriendo a Margaret, participa de la rebelión adleriana como auténtica masoquista y no estará presente. La lectura que hace Freud de la salida de Margaret, ¿no? Del movimiento psicoanalítico freudiano y su adhesión al grupo adleriano, Freud lo lee como un masoquismo, ¿no? Auténtica masoquista. Y entonces ahí queda, ¿no? Ahí queda, y por supuesto que al congreso que se da próximamente en septiembre de 1911, Margaret ya no asiste, ¿no? Porque ella se queda con los adlerianos. Y sigue desarrollando su obra y sigue en psicoanálisis, pero cerca de Adler y no de Freud, ¿no? A ver, ahora cómo le pasa. Ahí está. Bueno, con la siguiente que quiero como más o menos presentarles, pues les digo, va a ser muy introductorio. Sabina Spielrein, quizá de las pioneras junto a Lu, a lo mejor, no sé, de las más conocidas. Conocida porque se hizo mucho escándalo alrededor de sus cuestiones personales y del triángulo amoroso Jung, Freud, Sabina Spielrein, ¿no? Se hizo una película, bueno, 3 películas ya hay sobre Sabina Spielrein, ¿no? Pero sobre todo hay 3 películas sobre la vida íntima y amorosa de Sabina Spielrein, ¿no? De Sabina Spielrein, que primero fue, como seguramente saben, ¿no? Paciente psiquiátrica de la misma clínica de la que les hablaba hace ratito, de Zúrich, donde estaba Jung, la Burgosli, ¿no? Del mismo lugar en donde está. Quiero contextualizar, había 2 movimientos fuertes en ese momento, ¿no? Estaba el de Viena y estaba el de Zúrich. En Viena estaba Freud con su grupo y en Zúrich estaba obviamente Jung, que estaba además en un hospital psiquiátrico haciendo cosas muy novedosas, porque si bien acá Freud trabajaba con pacientes, sobre todo neuróticos, no pacientes de hospital psiquiátrico, no estaba dentro del ámbito psiquiátrico y se consideraba el psicoanálisis como una ciencia judía. Jung era muy conveniente. ¿Por qué? Porque entonces no era judío y porque estaba muy de lleno en el tope del movimiento psiquiátrico de la época, junto a Kraepelin, junto a Bleuler, ¿no? Y en la clínica Burgosli, que era un psiquiátrico muy reconocido porque precisamente quien dirigía la clínica era Bleuler, ¿no? Bleuler hasta el día de hoy pasa como uno de los más importantes en la historia de la psiquiatría, ¿no? Junto a Kraepelin y Bleuler, que además son maestro y alumno. Jung era discípulo de Bleuler, ¿no? Y a esa clínica, precisamente, Freud le conviene que el psicoanálisis llegue cuando se está construyendo, porque le interesa que la psiquiatría le dé también una legitimidad. Ahora, a esa clínica llega internada Sabina Spielrein, ¿no? Cuando era muy jovencita, 19 años, había tenido alucinaciones desde hacía muchísimo tiempo. Fue tratada por Jung. Jung fue el médico tratante de Sabina y bueno, pues ya saben que después pues, inicia todo un triángulo amoroso, ¿no? Donde Jung era casado, era el médico y estaba tratando de llevar el psicoanálisis a los pacientes de la Burgosli, aplica el psicoanálisis con Sabina Spielrein, el psicoanálisis incipiente, ¿no? El psicoanálisis que estaba en 1904. Estamos hablando que en 1904 es lo que estaba, que Sabina es internada en ese psiquiátrico, en la clínica Burgosli, y entonces, porque ya tiene alucinaciones desde hace tiempo, ve gatos, ¿no? Desde chica, en fin, tenía varias cosas, es diagnosticada como con una psicosis histérica. Incluso de hace algunos años para acá, creo que desde 1977, que se recuperan las cartas de Sabina a Jung y de Jung a Sabina, se recupera también su expediente clínico, ¿no? Como paciente de la Burgosli. En fin, se ha rescatado muchísimas cosas, por eso se sacaron las películas y demás, porque pues apareció todos los documentos, ¿no? de Sabina, su correspondencia, y también su obra, porque ¿qué pasa? Bueno, si bien entra como paciente psiquiátrica, después hay toda esta cuestión de una relación amorosa con Jung, que Jung era casado y era su médico, es decir, doble transgresión, ¿no? Y que además Freud le dice o sea, justo esta historia entre Sabina y Jung le da a Freud para pensar lo que hoy
todos conocemos bajo el nombre de la contratransferencia. En la correspondencia entre Freud y Jung empieza a circular todo lo que está pasando con Sabina Spielrein y Freud le dice a Jung, caíste en la tentación de la contratransferencia, ¿no? Eso es algo que el médico tiene que saber vencer, no puede caer en esa tentación. Entonces, bueno, pues se ve envuelto en todo este triángulo amoroso, donde además la esposa de Jung, por supuesto que se molesta muchísimo. Pero en medio de esto, bueno, Sabina va logrando su recuperación, estudia medicina y también es una mujer que en 1905 está estudiando medicina, es decir, algo que no ocurría en esa época con frecuencia, y decide formarse como psicoanalista. Se va ni más ni menos que a Viena, a estar cerca de Freud, a formarse como psicoanalista. Y el mismo día, ¿no? Como dice aquí en esta diapositiva, el mismo día que Margaret Hilferding deja la Sociedad Psicoanalítica, Sabina aplica para su admisión en 1911. O sea, ella había estado internada en 1904, 1905, y de ahí sale y se forma, estudia medicina, se forma y como psicoanalista y es admitida. Y bueno, no solo eso, sino que presenta hay varios trabajos importantes de ella. Acá les pongo les pongo el que está aquí, La destrucción como origen de venir, se los pongo en la edición que acaba de salir por la UNAM. Entonces, no habíamos tenido la obra de Sabina en español. Tenemos una secreta simetría, o sea, tenemos varios libritos sobre el triángulo amoroso Jung, Sabina, Freud, ¿no? Porque Sabina acusa a Jung y Jung le dice Sabina miente. Hay toda una cosa ahí que es lo que más se ha difundido, pero ya recientemente en México se publicó este librito, La destrucción como origen de venir, que es uno de sus textos más importantes. Y antes de ese había escrito también uno sobre el contenido psicológico de un caso de demencia precoz. También es un caso súper interesante que se puede conseguir en inglés, se puede leer en inglés, en español, desafortunadamente creo que no está. Es el caso de una paciente de Sabina Spielrein, tratada por Sabina Spielrein, pero también eso es muy importante porque solo el grupo que estuvo cerca de la Burgosli fueron los primeros que empezaron a trabajar con la psicosis. Acuérdense que Freud decía, no podemos trabajar con la psicosis, ¿no? El psicoanálisis tiene una limitación ahí porque los pacientes psicóticos no hacen transferencia. Y a lo largo de la obra de Freud vemos que varias veces va a decir que el psicoanálisis no puede ser aplicado con la psicosis. Y sin embargo, los que estuvieron en la clínica Burgosli, los psiquiatras como Jung, como Abraham, fueron los pioneros para el trabajo con los pacientes psiquiátricos, con los pacientes que en ese momento estaban cambiando de nombre, lo que hoy conocemos como esquizofrenia, se llamaba demencia precoz, y los que estaban bautizando, ¿no?, estos padecimientos eran los directores de la clínica Burgosli, ¿no? Kraepelin y Breuer eran los que estaban poniendo precisamente los nombres, los términos, haciendo los diagnósticos. Y qué interesante es que precisamente una mujer, Sabina Spielrein, también es de las pioneras en el trabajo psicoanalítico con pacientes diagnosticados con demencia precoz o lo que hoy conocemos como esquizofrenia. Es decir, en 1911, ¿no? Freud estaba diciendo no se puede, no se puede, y apenas los primeros psicoanalistas que empezaron a trabajar con la psicosis fueron ellos, ¿no? Jung, fue Abraham, por supuesto, fue Sabina Spielrein, que tiene publicado el historial y el caso sobre cómo fue analizando desde el punto de vista psicoanalítico todas las alucinaciones y delirios de esta paciente. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque a veces se cree que las psicoanalistas pioneras solo fueron innovadoras en cuanto al trabajo con niños, como que se delegó al trabajo con niños. Y no, nada más. Acá, con ella vemos pionera en el campo de la psicosis y el psicoanálisis y pionera en el concepto de pulsión de muerte, ¿no? En 1912 escribe este texto, La destrucción como causa del devenir, ¿no? O del devenir del ser. Hay varias traducciones, ¿no? Este texto Freud lo recibió con muchas dificultades. En 1912 dijo que no lo entendía muy bien. No es muy favorable la percepción de Freud en un primer momento respecto a este texto. Freud en este momento solamente tiene sus pulsiones sexuales, sus pulsiones de yo, sus pulsiones de autoconservación. No tiene todavía, recordemos, la idea de la pulsión de muerte. Faltan todavía 8 años, ¿no?, para el concepto de pulsión de muerte. Sabina Spielrein ya está diciendo que así como hay algo que es erótico,
las que va hacia la vida, que que tiende hacia eso. Hay otra cosa que es una pulsión hacia la destrucción, ¿no? Y entonces se le anticipa a Freud bastante y solo faltan 8 años para que Freud también descubra esto, ¿no? A partir de varias cosas que leemos en Más allá del principio del placer. Y entonces cuando él propone su pulsión de muerte van a encontrar una cita, una nota al pie, en donde dice que Sabina Spielrein se le había adelantado, ¿no? Que Sabina Spielrein ya había podido vislumbrar algo de esta pulsión de destrucción o de muerte, como la llamará Freud, mucho antes que él, ¿no? Entonces, bueno, pues son pioneras, como vemos, que no eran solamente cuidadoras de niños, como a veces se cree, ¿no? Sino era mucho, mucho más complejo que eso, la elaboración de la obra de estas mujeres, ¿no? A ver, paso a la siguiente. Sabina Spielrein también, bueno, triste lo que les voy a decir ahora. Margaret falleció en un campo de concentración, la psicoanalista anterior. Sabina Spielrein después tampoco tiene un buen desenlace su vida. Casi ninguna de las mujeres psicoanalistas pioneras. Fue bastante triste su historia. Muchas de ellas, por ser judías, ¿no? En este momento tuvieron un desenlace terrible hacia el final de su vida. Sabina primero se va a Ginebra, ahí ella es la analista de Jean Piaget durante un año, pues seguramente conocen a Jean Piaget, ahí está la foto. Después de que no le va nada bien en Ginebra, y Jean Piaget deja su análisis porque le costaba mucho trabajo toda la cuestión de la transferencia. Un año hoy suena poco, pero eran sesiones de 5 o 6 veces a la semana, ¿no? O sea, no es como ahora que es el análisis mucho más espaciado. Era un análisis súper... el análisis de Piaget fue un análisis llevado por Sabina Spielrein al modo en el que se llevaban los análisis en esa época. No le va tan bien en Ginebra, ¿no? En ese periodo. Después se va a Rusia, ella era rusa, eso no sé si yo se los había dicho. Y bueno, pues al psicoanálisis en Rusia tampoco le va muy bien, siendo tachado de ciencia burguesa, ¿no? Y entonces tampoco le va muy bien, pero Sabina es una de las traductoras, ¿no? De Freud al ruso y también es una de las traductoras de Jung al ruso. Y bueno, tiene este desenlace terrible de ser fusilada, ¿no? Junto a sus hijas en Rostov, su ciudad, por los nazis. No se sabe bien si en el 41 o en el 42, ¿no? También hay varias historias tristes como estas. Hermine Hugh-Hellmuth, otra psicoanalista. Hemos hablado entonces de Margaret, ahora vamos a hablar de Hermine Hugh-Hellmuth, otra mujer brillante, brillante. Todos pensamos psicoanálisis infantil y seguro piensan en Melanie Klein, seguro piensan en Anna Freud, en la polémica entre ellas dos. Es fácil pensar que son las pioneras y definitivamente no son las pioneras. Antes que ellas estuvo Hugh-Hellmuth, incluso fue la referencia del psicoanálisis infantil durante mucho tiempo. Por ahí van a ver a Freud comentando un par de ocasiones en sus obras completas, en varios de sus textos, que si alguien quiere pensar, saber o decir algo acerca del psicoanálisis infantil, que la grande es Hugh-Hellmuth. Antes de que se pusiera a tener que estar a favor o en contra de su hija Anna o de Melanie Klein, antes de que a Freud se le pidiera que se pronunciara respecto a qué psicoanálisis infantil aceptaba, si el de Melanie Klein o el de Anna Freud, en las controversias. Antes está el trabajo psicoanálisis infantil de Hugh-Hellmuth. El trabajo es genial, el trabajo de Hugh-Hellmuth es genial, ¿no? Ella desde 1913 se convierte en miembro de la Sociedad Psicológica de los Miércoles. Ella no es médico, ella es filósofa. También en esa época, pues cuántas mujeres tenían una carrera universitaria y cuántas podían tener una carrera como medicina o filosofía, ¿no? Y entonces en 1913 escribe La vida psíquica del niño, un estudio psicoanalítico. Tiene mucha obra. Ella fue una mujer que produjo muchísimo, ¿no? Es la innovadora en la técnica de análisis infantil, o sea, todo lo que ella empieza a plantear respecto al uso del dibujo y del juego en el análisis infantil, en lugar de las entrevistas a los padres. Ella es la pionera en la que se cuestiona si hay transferencia o no hay transferencia, si el psicoanálisis es terapéutico o es pedagógico, es la pionera. Escribe un libro que fue muy importante para Freud, que se llama Diario de una joven adolescente de 11 a 14 años y medio. Ese sí se consigue en español. Todo un escándalo con ese libro porque, en teoría, lo que ella le dice a Freud cuando le da a conocer ese libro
mucho antes de que fuera publicado, en 1919, le dice que a ella se lo hizo llegar un adolescente en donde narra todas sus aventuras, sus pensamientos, sus fantasías, su primer amor, sus primeras decepciones, y que le sorprendía a ella cuánto había de semejanza entre lo que esta chica escribía y los descubrimientos freudianos. Y Freud le dice en una carta de abril de 1915, si no mal recuerdo, porque era precisamente cuando el diario, antes de ser publicado, se lo dio a conocer a Freud, le dice, es una joya, nadie había escrito sobre este periodo, sobre la infancia, sobre la pubertad, el modo en el que está aquí relatado en este diario, ¿no? Freud se fascina con este diario. Ella da la versión, Hugh Helmut, de que se lo hicieron llegar y que ella nada más lo que hizo como editora de libros, cambiar los nombres y esconder un poco como la identidad para guardar la privacidad, la confidencialidad. Después se supo que en realidad esa joven adolescente había sido ella, ¿no? Era ella, pues, ¿no? Era un diario de ella, y que entonces no mintió del todo porque lo que hizo fue cubrir la identidad diciendo que era de otra persona, ¿no? Pero bueno, ese no es el tema de mayor escándalo. El de mayor escándalo y por el cual fue enterrada la teoría y las aportaciones de Hugh Helmut fue por este desenlace tan terrible. Su sobrino Rodolph Hugh la asesinó en 1924. ¿Y qué pasa con eso? Su sobrino es su hijo de una hermanastra suya, y que muere, que tiene este hijo con un amante, no es un hijo legítimo, entonces el padre pues se desentiende y ella muere cuando tiene 9 años, cuando el niño tiene 9 años. Entonces, la que queda a cargo de Rudolf es Hugh Helmut, la tía. Y entonces, bueno, de los 9 a los 18 años, pues ella lo cría, lo educa, lo vive con él, pero también dicen, ¿no? Y eso es lo que van a culpar después, que también hacía observaciones psicoanalíticas e intervenciones psicoanalíticas, cosa que no era nada poco usual en la época, ¿no? Es decir, vemos a Freud trabajando con Anna Freud, vemos a Jung publicando sobre el psicoanálisis llevado a cabo con su hija, vemos a Abraham publicando observaciones que hizo con su hija. Es decir, era una práctica común, los psicoanalistas les daba, pues también Abraham analizó a su hija, lo mismo que Freud a Ana. Los psicoanalistas de la época les daba, y sobre todo en psicoanálisis muy temprano, muy de los primeros años, por querer comprobar, bueno, como el papá de Hans, ¿no? Igualito que el papá de Hans, por querer comprobar la teoría psicoanalítica en los niños de su propia casa. Entonces, probablemente sí lo hizo Hugh Helmut. Pero el crimen no fue ese, sino que justo el sobrino la asesina, ¿no? Cuando tiene 18 años, comete un crimen brutal, aparentemente para robarle a su tía, se mete a su casa, pero la asesina. Y entonces, bueno, pues el desenlace es terrible, y lo que ocurre es que la prensa y los antipsicoanalistas de la época acusan al psicoanálisis de haber producido eso, como el psicoanálisis pervertió, ¿no? Por la vía de Hugh Helmut, de Hermann Hugh Helmut, a esta pobre criatura hasta convertirlo en un asesino, ¿no? Entonces entre que Hugh Helmut dijo que no quería que su obra cuando ella muriera fuera publicada, y que ocurrió esta forma tan brutal, ¿no? Que no solo la atacó a ella, la mató a ella, sino terminó por atacar durante mucho tiempo a todo el psicoanálisis infantil y a la obra completamente de Hugh Helmut, ¿no? Como que quedó descalificada y asesinada el mismo día que su sobrino la asesinó. El sobrino, bien interesante, luego estuvo años en la cárcel, ¿no? Y luego le recomiendan que se vaya a psicoanalizar, porque cuando él sale de la cárcel va y quiere cobrar a la Asociación Psicoanalítica una indemnización, diciendo, ustedes me fregaron a mí con su teoría psicoanalítica, también Rudolf como bastante quizá oportunista, entonces ustedes me fregaron a mí, y entonces páganme una indemnización. Y entonces, cuando entra en contacto con el movimiento psicoanalítico de la época, con los que estaban en el movimiento psicoanalítico, le dicen, analícese con Helen Deutsch, ¿no? Usted necesita analizarse con otra de las pioneras de las que voy a hablar. Y no va a la cita jamás, pero sí empieza a acosar a Helen Deutsch. Y entonces Felix Deutsch, el marido de Helen Deutsch,
finalmente pone una orden como de restricción, etcétera, porque temían que también a Helen Deutsch le hiciera daño, ¿no? Al final, quién sabe qué más fue de este chico, pero pues el problema fue enorme para el movimiento psicoanalítico porque Hugh Helmut pasó al olvido, ¿no? Melanie Klein y Anna Freud, por ahí las dos vamos a encontrar algunos momentos en donde le dan el crédito, pero también quizá les fue muy conveniente ponerse ellas el crédito de las pioneras en psicoanálisis infantil cuando ninguna lo fue, ¿no? Lo fue Hugh Helmut primero que ellas. Ok. Bueno, Lu Salomé, ¿qué puedo decir de Lu Salomé? Seguramente, pues muchos de ustedes la conocen por varios motivos, ¿no? Lu es un personaje que ha trascendido, ¿no? Como el psicoanálisis, la filosofía, ¿no? Por su brillantez, por su sensibilidad, por lo avanzada, por adelantada que estaba a su época, por lo no convencional de su forma, de su estilo, por su cercanía, sin duda, a Nietzsche, a Freud, ¿no? A dos grandes, y la adoraron, ¿no? La adoraron no solo por su belleza, que dicen que era cautivadora, tanto Nietzsche como Freud transmiten que era una belleza que los cautivó, por su brillantez, ¿no? Por su sensibilidad, por su brillantez. Desde siempre Lu, otra rusa, ¿no? También como Sabina, se caracterizó por ser una mujer que causaba mucha admiración, ¿no? Y por romper con convencionalismos. Dice ella en una carta a Guillot, quien fue su maestro, un maestro que le estuvo enseñando filosofía, etcétera, desde que ella era muy joven. Dice, no puedo ni vivir conforme a ejemplos, ni voy a representar jamás un ejemplo para nadie, pero en cambio voy a darle forma a mi propia vida de acuerdo conmigo misma, eso sí lo voy a hacer, pase lo que pase, para lo cual no tengo que defender principio alguno, sino algo mucho más maravilloso, algo que está metido en uno mismo y quema de pura vida y grita de júbilo y lucha por salir. Eso es dicho por ella misma, lo que ella hizo, ¿no? No vivió conforme a ejemplos, no fue una mujer convencional, sino fue una mujer que se atrevió a romper con un montón de convenciones en la época. Esto, bueno, de la obra de Lu, sí podemos encontrar, afortunadamente, es de la que más podemos encontrar quizá de todas las pioneras de las que estoy hablando, su obra, tanto su correspondencia con Freud, como sus trabajos sobre Nietzsche, como su diario de Freud, como su autobiografía, mirada retrospectiva. Ella tiene bueno, todos sus documentos personales, como su diario, su correspondencia, por ejemplo, pero también tiene ensayo filosófico, porque también era filósofa, tiene obra psicoanalítica, porque también fue psicoanalista, y tiene obra literaria, porque además escribía muy bello, ¿no? Entonces se distinguen los tres campos. Acá está la impresión que Nietzsche tuvo de ella cuando la conoció, fue de este tamaño. Le dice a su amigo Peter Gast, es tan inteligente como un águila y tan valiente como un león, al mismo tiempo que una joven tímida que quizá no viva mucho tiempo. Es admirable hasta qué punto está preparada para mi manera de pensar y mis ideas. Tiene una increíble firmeza de carácter y sabe muy bien lo que quiere, sin preguntárselo al mundo y sin preocuparse por él, ¿no? Así la describe Nietzsche. Ahora, no voy a poner cómo la describe después, que está Nietzsche totalmente despechado porque Lu Salomé no lo corresponde amorosamente, después dice las peores cosas de ella, pero como un hombre totalmente despechado, ¿no? Se queda odiándola. Que Nietzsche diga, ¿no? Está preparada para mi manera de pensar y mis ideas es de otro tamaño, sabiendo que Nietzsche decía, faltan cientos de años para que alguien pueda entender algo de mi pensamiento, de mi obra, ¿no? No están preparados. Lu Grande, no tan joven, asiste a este congreso del que les hablaba hace ratito, ¿no? El congreso al que ya Margaret no puede asistir y al que van las mujeres, estas mujeres que están aquí abajo son sobre todo las mujeres que acompañan a Jung, ¿no? En este congreso psicoanalítico de Weimar en 1911, les digo, es el primer momento en el que las mujeres están introduciéndose al psicoanálisis, y ella, a partir de que va a ese congreso, después empieza a ser asistente asidua a las reuniones de los miércoles, se va incorporando cada vez más al movimiento psicoanalítico y va impactando, no solamente como ya había hecho a Nietzsche, va impactando a Freud, va impactando a Abraham. Abraham también le dice a Freud en una carta del 28 de abril, una visitante del Congreso de Weimar, la señorita Lu Andrea Salomé, ha estado algún tiempo en Berlín. Acuérdense que ahora están Zúrich,
ahora está Viena y ahora está Berlín, encabezado por Abraham, ¿no? La he conocido de cerca y puedo decir que nunca antes había encontrado semejante comprensión del psicoanálisis hasta lo último y más sutil, ¿no? Esa impresión generaba Lu. Desde 1915 trabaja como analista. Es bien interesante la correspondencia con Freud a partir de 1917. Les recomiendo mucho la correspondencia con Freud y la correspondencia Ana Freud y Luz Salomé. Ambas correspondencias son bien interesantes para el psicoanálisis, porque en la correspondencia con Freud va supervisando sus casos por correspondencia, ¿no? Y entonces es bien interesante cómo va planteándole sus inquietudes, ¿no? Se pregunta si acepta un caso que va a analizar ahora solo por escrito, por correspondencia. Freud le contesta, le va contando todas las dificultades de su práctica clínica y Freud le va contestando. También está el diario que hace Lu, Aprendiendo con Freud, en donde va escribiendo todo lo que va aprendiendo en sus encuentros con Freud en su estancia en Viena, ¿no? También ese es un documento que vale muchísimo la pena. Lu estuvo encantada con el psicoanálisis. Aquí hay otra cita de una carta de Lu a Freud del 15 de febrero de 1925. Le dice: soy una especie de viejo animal frío que solo siente cariño por muy pocas personas. Y es por esto por lo que me siento tan agradecida de que en el seno del psicoanálisis me vaya derritiendo tan calurosamente, ¿no? Le dice Ana a Freud, Lu a Freud. De aquí puedo decirle a usted que me miman enormemente y yo lo acepto y lo gozo, ¿no? Por supuesto, fue muy bien recibida su obra, su persona, ¿no? Para Freud, la presencia de Lu, decía Freud, la iluminaba, ¿no? La iluminaba, decía Freud. Si Lu estaba en un aula en la que Freud llegaba, sentía que se iluminaba todo con la pura presencia de Lu, ¿no? Ella decía que analizar es poner en juego al lado masculino y femenino de su ser, entendiendo ella como lo masculino como el intelecto, lo femenino como la intuición. Y quiero hablar acá, por último, un testimonio de uno de sus analizantes médicos, bueno, uno de los pacientes de Ana, que dice esto de Lu. Es bellísimo lo que dice de Lu, está en una de las biografías. De Lu hay varias biografías, está su correspondencia, está lo que les recomiendo muchísimo, es su autobiografía, ¿no? Es una belleza, Mirada retrospectiva se llama. Dice: confieso que el modo en que Lu me analizó me dejó una impresión profunda y ha sido de gran ayuda durante toda mi vida. Tenía una manera muy calmada de hablar, un gran don para inspirar confianza. Todavía me sorprende cuánto le conté en ese entonces, pero siempre tuve la impresión de que ella no solo entendía todo, sino que lo perdonaba todo. Nunca más experimenté un sentimiento así de amabilidad o de compasión como con ella. Era una gran escucha, ¿no? Eso dice uno de sus analizantes de su experiencia en trabajo con Lu. Ok, ahora son muchas. Perdón que voy tan rápido, es solo una probadita, porque la idea es que se queden con ganas de trabajarlas a detalle a todas ellas, ¿no? Viene mi favorita, lo tengo que decir, ¿no? Mi favorita de las pioneras, digo, todas me encantan, pero Helen Deutsch es extraordinaria para mí, ¿no? Y bueno, porque además tiene un trabajo enorme, ¿no? Una producción impresionante. Helen Deutsch, bueno, aquí les pongo primero su biografía, la biografía más conocida que hacen sobre ella, la de Paul Roazen, ¿no? Y está su autobiografía, que es una belleza también, ¿no? Confrontations with Myself. Ella es otra médica de la época. Tampoco es nada frecuente, pero ella es otra médica, ¿no? Que se enamora y se casa con un médico, Felix Deutsch. También lo pongo ahí porque seguramente lo han conocido, también fue uno de los médicos de los psicoanalistas de la época, incluido Freud, ¿no? Se decide especializar en psiquiatría, estudia también con Kraepelin, estudia con Wagner, Jaureg, ¿no? Son psiquiatras importantes de la época. Adquiere la responsabilidad del servicio de mujeres en una clínica psiquiátrica. El trabajo de Helen Deutsch es muy rico en muchísimos sentidos, pero quizá en el que destaca es en el trabajo sobre feminidad, ¿no? Así como, bueno, les he venido diciendo, Margaret Hilferding por su trabajo por el amor materno. Luz Salomé, dije poco de su obra porque dije mucho sobre la impresión que generaba, ¿no? Pero trabaja el narcisismo como doble dirección. Les dije que tiene obra filosófica, psicoanalítica, literaria, ¿no? Trabaja mucho el tema del erotismo anal, Luz Salomé. Sabina Spielrein, les dije, La pulsión de muerte.
él trabajó con pacientes psiquiátricos, ¿no? Desde el punto de vista psicoanalítico. Ahora, Helen Deutsch en particular tiene mucho trabajo de muchas cosas, tiene una obra amplísima, pero quizá donde destacas en su trabajo sobre feminidad, trabajando mucho con mujeres, ¿no? Con mujeres, con madres, con mujeres en general. Acude como invitada a la Asociación Psicoanalítica de Viena en 1917 y en 1918 se convierte en miembro adherente. Ella tiene 2 análisis, uno es con Freud y otro fue con Abraham. Freud, dice ella siempre que Freud no fue un buen analista, pues no fue un buen analista para ella, comparado con cómo fue Abraham para ella. Dice en Confrontations with Myself, dice, el psicoanálisis fue mi última y más profundamente experimentada revolución, y Freud, quien era considerado sobre todo un conservador en cuestiones sociales y políticas, devino para mí el más grande revolucionario del siglo. Al mirar atrás veo 3 hitos en mi vida: la emancipación de la tiranía de mi madre, la revelación del socialismo y mi liberación de las cadenas del inconsciente a través del psicoanálisis. En cada una de estas revoluciones fui inspirada y apoyada por un hombre, mi padre, Hermann Lieberman, y finalmente Freud. Su padre, siempre ella tuvo muy mala relación con su madre, una relación muy cercana con su padre. Luego Hermann Lieberman fue su amante durante muchos años, pero era un hombre casado que nunca se decidió a dejar a su mujer por estar con ella. Finalmente luego ella ya se va y se casa con Felix Deutsch, pero la hizo participar y participaron juntos, ¿no? de la revelación del socialismo, como dice ella, ¿no? Del socialismo, ella fue activa en ese campo. Y finalmente Freud, que bueno, pues fue su primer psicoanalista y con quien se acerca para trabajar el psicoanálisis, ¿no? La teoría psicoanalítica, la práctica psicoanalítica. No solo fue su analista, también fue su supervisor, hasta que sabemos que tiene que dejar el análisis con Freud para cederle el espacio al hombre de los lobos, porque Freud necesitaba un espacio. Y luego se analiza con Abraham y ella fue siempre mucho más, le gustó mucho más el análisis con Abraham, porque ella creía que Freud no era bueno escuchando a veces a las mujeres, ¿no? Dice Freud se quedaba dormido mientras yo hablaba sobre cómo era ser mamá, entonces de repente se daba cuenta que ya se había dormido porque ya se le había caído el cigarro, ¿no? A Freud, así en el diván, ya se le había caído el cigarro, porque cuando ella hablaba de todas sus tareas de amamantar y de cómo era ser madre, además de ser médico, ser analista, etcétera, ser pareja, Freud como que le daba mucha flojera. En cambio, cuando escucha en 1920 a Abraham en su texto Manifestación, bueno, en su presentación Manifestaciones del complejo de castración femenino, se siente completamente enganchada con Abraham y cambia de psicoanalista en ese momento. Bueno, Freud la corre un poco de su diván, pero bueno, ella encuentra otro analista con quien se siente al final muy bien. Analista que también fue después el analista de Melanie Klein, por cierto, entre otros, ¿no? Bueno, voy a avanzar. Ella es analista de Víctor Tausk, ¿no? Es un drama también, hay mucho que decir, porque Víctor Tausk se suicida. Víctor Tausk Víctor Tausk es todo un personaje, que fue la pareja de Luz Salomé, pues él sí, mientras a Lu le dijo no a muchos que quisieron estar con ella, Víctor Tausk le dijo que sí, pero Víctor Tausk, bueno, pues quería analizarse con Freud, Freud lo rechaza, Freud le dice que se analice con Helen Deutsch, ¿no? Lo cual es visto un poco como un desprecio para Víctor Tausk, y Víctor Tausk poco después sí se analiza con Helen Deutsch, pero se suicida, ¿no? En fin, bueno, algunas cosas como lo que les decía, se analiza con Abraham, Helen Deutsch, pero interrumpe ese análisis brevemente y después la desgracia que ocurre para varios pacientes de Abraham es que él se muere muy joven, ¿no? Y se muere mientras seguía conduciendo varios análisis, entre ellos el de Helen Deutsch, ¿no? Ella termina saliendo de Europa por el nazismo, se marcha a Estados Unidos, al final se establece en Boston, y bueno, allá muy decepcionada ella del psicoanálisis en Estados Unidos, dice que nunca en Estados Unidos leyeron a Freud como se le leía en Europa en sus años de juventud, ¿no? Con esa pasión, decía, nunca encontré en Estados Unidos la pasión para leer a Freud que yo tuve, ¿no? Que la que yo tuve, la que teníamos en mi generación. Decepcionada del psicoanálisis en Estados Unidos, pero bueno, allá hace gran parte de su desarrollo
de su obra y de su práctica, y muere grande, ¿no?, en su hogar a los 98 años. Mucha obra, mucha, ¿no? Muchos temas que otros psicoanalistas no habían tratado desde el psicoanálisis, ¿no? Sexualidad infantil, por supuesto, como muchos psicoanalistas, pero menstruación, homosexualidad femenina, esterilidad psicógena, falsos embarazos, ¿no? Su obra sobre feminidad es enorme, ¿no? Y es muy, muy, pero muy rica. Voy rápidamente acá hacia otra de las pioneras, Karen Horney, enemiga de Helen Deutsch. Bueno, no enemiga, pero sí no estaba nada de acuerdo con la teoría de Helen Deutsch sobre la feminidad. Les digo que el fuerte de Helen Deutsch fue la feminidad, pero no fue su único tema, pero fue fuerte. Karen Horney estuvo en contra de todos los postulados de feminidad, tanto de Freud como de Abraham, como de Helen Deutsch. Hay una ruptura con Freud paulatina, ¿no? Empieza también, es médico, psiquiatra, psicoanalista, se analiza con Abraham, después se analiza, bueno, pero ahí lo que le pasó a Helen Deutsch con Abraham fue exactamente lo inverso que le pasó a Karen Horney con Abraham. Mientras ese texto de manifestaciones del complejo de castración femenino, Helen Deutsch dijo, aquí sí me siento como identificada con lo que este psicoanalista está diciendo sobre feminidad y me voy a analizar con él. Karen Horney, por ese texto, interrumpe su análisis con Abraham. Dice, no, 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 no. ¿Qué es lo que está planteando Abraham? Claro, está dándole seguimiento y lo lleva al límite toda la teoría de la envidia del pene, ¿no? El complejo de castración femenino, o sea, todos los postulados freudianos llevados al extremo, quizá para Karen Horney. Karen Horney no estuvo de acuerdo ni con la envidia del pene, ni con la idea de Abraham de que las mujeres tienen un deseo inconsciente de ser hombres, ni con el clítoris como el pequeño falo. O sea, varias teorías que Freud y Abraham defendieron sobre la feminidad, Karen Horney dijo para nada, ¿no? No hay tal cosa como envidia del pene, y en todo caso no es biológica. Si hay algo de eso, si hay algo de sentimiento de inferioridad femenino frente al varón, tiene que ver con lo cultural, ¿no? Ella va a poner todo el énfasis en el culturalismo, ¿no? En lo que se aprende, no en la pulsión, ¿no? Va a irse desprendiendo de muchas cosas, entre ellas de toda la teoría metapsicológica, de toda la teoría pulsional, se va a ir desprendiendo de la teoría del Edipo, de toda la teoría sobre la feminidad, ¿no? Una ruptura, y va más bien formando lo que es el culturalismo psicoanalítico, ¿no? Va a estar más cerca después obviamente, de Erich Fromm, por ejemplo, ¿no? De la línea de Erich Fromm en Estados Unidos. Y va a rechazar también la técnica psicoanalítica, cada vez más va a ir rechazando la duración del proceso analítico, las interpretaciones en el proceso analítico, la noción de transferencia en el proceso analítico, es decir, cada vez se va a ir separando más del modelo freudiano y va más bien estar en el culturalismo, ¿no? En otra propuesta psicoanalítica que va a ser muy fuerte en Estados Unidos, ¿no? Junto a otros como quizá Erich Fromm como el principal representante, fueron muy, muy cercanos, creo que pareja incluso, ¿no? Bueno, menciono otras, ya no las voy a poder desarrollar, pero hay muchas más. Emma Eckstein para muchos es la primera psicoanalista, aunque no es la primera como tal, como afiliada a la Asociación Psicoanalítica Vienesa, pero para muchos fue la primera que practicó el psicoanálisis. Joan Rivière, una psicoanalista maravillosa, traductora también de Freud al inglés. Lampe de Groot, otra mujer interesantísima que hace todo un trabajo sobre el Edipo, las diferentes versiones del Edipo para ella, Edipo positivo, Edipo invertido, en fin, hay todo un desarrollo interesante, el Lampe de Groot en esa línea. Ruth McBrunswick, una mujer también bien interesante, que fue analista, como ustedes saben, del Hombre de los Lobos, después de que fue Freud el analista, y las grandes conocidas, Anna Freud, Melanie Klein, esto por mencionar algunas. Sin duda hay muchísimos más, ¿no? Muchísimas más, y de allá para acá, pues afortunadamente hay otras enormes también, ¿no? Que Joan Rivière, Margaret Little, ya dije Joan Rivière, Paula Hyman,
en fin, muchísimas otras, por supuesto, un enorme François Dolto, más adelante también Pierre Olañera, habrá muchísimas más, pero quise centrarme sobre todo en las pioneras, en las primeras, dar una pequeña introducción y bueno, pues de acá me gustaría que pudiéramos a lo mejor, si es posible, iniciar más bien un diálogo y a partir de esto primero que les presento, si ustedes están de acuerdo. Voy a quitar compartir pantalla. Sí. Fue un bombardeo de muchísimas cosas en una hora, ¿verdad? Pero bueno, espero que ahora podamos desarrollar un poquito más o que haya metido por lo menos el gusanito para que cada quien le entre mucho más, ¿no? Al trabajo de estas psicoanalistas. Bueno, pues agradecemos a Elena la presentación, el trabajo de investigación pues tan profundo, tan interesante, creo que nos faltaría tiempo. Pero bueno, pues damos pauta entonces a la conversación. Pueden ir colocando sus comentarios, dudas a través del chat o, como ya decíamos, ir levantando la mano a través del icono para darles la palabra. Bueno, está levantando la mano Mae y me parece que Tania Espinosa también quiere comentar. Entonces empezamos, si les parece, con Mae y posteriormente con Tania. Adelante. Hola Elena, un gusto saludarte otra vez. Gracias, igual. Te ando siguiendo a todos lados. Pues muchas gracias. Me parece bien importante tu presentación. Y sí, me deja como, ¿no? Las ganas de ir y correr y buscar muchas cosas. Yo he leído algo de Salomé, de algunas de Karen Horney cuando estudié psicología y de, bueno, sobre todo Melanie Klein. Pero es bien importante todas estas pioneras de las que tú hablas y cómo, bueno, el psicoanálisis no está exento de este olvido, ¿no? De la obra de las mujeres. Por eso, pues siempre ha sido tachado, ¿no? De patriarcal, de una teoría, en algún lado leí que era una fallida teoría feminista. Y cómo, pues, aunque el psicoanálisis ha sido subversivo siempre, o sea, ese es su como lema, ¿no? Que es subversivo, pero siempre se ha dejado de lado el trabajo de las mujeres y como tú lo señalas, como, pues, Freud incluso, y bueno, otros seguramente, pues están influenciados, ¿no? Por ese trabajo olvidado y pues hecho a un lado, y no nada más el psicoanálisis, yo he visto pues en todos los ámbitos, en el arte, en la filosofía, en todos es impresionante la cantidad de mujeres que han sido olvidadas. Y bueno, pues te agradezco y pues ahí echarnos un clavado, ¿no? Y recuperar como ese trabajo como tú lo has hecho, recuperarlo es bien importante. Gracias. Porque siempre aparte a la mujer se le ha relegado también, siempre el cuidado, ¿no? Los cuidados, siempre. Como tú decías, no solo el psicoanálisis de niños, ¿no? Incursionaron en muchas otras cosas. Gracias. No, pues muchas gracias, Mai. Muchísimas gracias. Totalmente de acuerdo. A trabajar la obra de estas mujeres, ¿no? A trabajarla. Además tenían mucha experiencia clínica, o sea, no era de que estaban haciendo el quehacer y entonces estaban viendo cómo se comportaban sus hijos y a partir de ahí desarrollar teoría, ¿no? Hay mujeres estudiosas, rigurosas, con clínica, brillantes, sensibles, ¿no? Claro, hacían todas las cosas que ahora muchas mujeres hacen, ¿no? O sea, eran amas de casa, amantes, pero aparte también clínicas, o sea, era impresionante. Gracias, Silvia.
Gracias, María. Bueno, estaba Tania, no sé si me parece que era tomar la palabra. Bueno, sí, perdón porque no pongo la cámara. Solo me surgió la idea de si pudiéramos marcar una línea entre pioneras, mujeres pioneras y quiénes serían como pues las pos a estas pioneras. Simplemente me causó como curiosidad. Entiendo pioneras como las primeras que trabajaron temas, ¿no? Incluso ampliaron lo que Freud estaba proponiendo, pero de repente me he quedado con esta idea, digo, tampoco tengo un super estudio como lo hace nuestra ponente, pero sí ahorita me causó duda eso, si habría como una posibilidad de ahorita hacer un mapa muy, muy general en quiénes son las pioneras y quiénes son quienes ampliaron este trabajo de las pioneras. Gracias. Claro, muchísimas gracias. Qué bueno que haces esa pregunta. Como existe como cierta convención quizá de llamar a los pioneros a la primera generación, ¿no? Se plantea como en términos de generación, ¿no? La primera generación, o sea, Freud y los primeros que estuvieron alrededor de Freud, ¿no? Los primeritos que estuvieron en ese grupo, en la Sociedad de los Miércoles, en la Sociedad Psicoanalítica de Viena, entre Berlín, Zúrich y Viena, ¿no? En el Instituto Psicoanalítico de Berlín, ¿no? Como en este primer movimiento psicoanalítico, se le suele considerar a eso las pioneras, y después se hablaría de una segunda generación ya con los que se analizaron con esa primera generación. Quizá la primera generación, los que incluso todavía el análisis personal no era un requisito, ¿no? Ya la segunda generación serían los que se analizaron con esa primera generación. En ese sentido, ya Melanie Klein, por ejemplo, ya no sería de las pioneras, ya sería la segunda generación, incluso Ana Freud. Las pioneras serían, me parece, las que he mencionado, ¿no? Hilferding, Lu, Sabina Spielrein, las que he mencionado, ¿no? La primera generación. Es una cuestión nada más temporal, ¿no? Las primeras que estuvieron alrededor de la construcción del edificio teórico psicoanalítico y de la práctica psicoanalítica, los que estuvieron en la discusión, en aquellas reuniones de los miércoles, preguntándose si existe la pulsión de muerte o no, si existe el amor innato materno o no, si hay envidia del pene, si la vagina tiene un lugar o primero el clítoris, los primeros que estuvieron en la escena psicoanalítica, esos serían los pioneros, ¿no? Que en el caso del psicoanálisis, o sea, justo Freud estuvo, digamos, hasta 1899, 1900, 1901, quizás hasta 1902 se empieza a plantear que está ya, estuvo solo pues en su relación con Breuer, en su relación con Fliess, ¿no? Pero ya a partir, entiendo que de 1902 ya empiezan como a estar cerca de él una serie de psicoanalistas que se están formando, y entre ellos a partir de 1910 ya empiezan a estar algunas mujeres, ¿no? Muchas gracias. De nada. Me parece que había levantado la mano Itzel. Si gustas tomar la palabra, adelante. Es que creo que la puse por error, pero a ver, déjame ver si me veo. Pero bueno, aprovecho para hacer una pregunta. Estuvo muy interesante, Elena, muchas gracias. Y obviamente que faltaron, me quedé con duda de las que faltaron, sobre todo de Ana Freud y esto del análisis que tuvo pues, con Freud. No sé si pudieras compartirnos tú cómo ves eso, esa pues, cuestión. Ahí, la verdad, yo tengo muy poco conocimiento de Ana Freud, pero se me hace muy curioso ese evento que ahora nos compartes que era pues común, ¿no? No era Freud el único que hizo eso.
Entonces, no sé, o sea, a nivel de lo que, bueno, lo que tú percibes o cómo ves esta práctica, ¿no? Al interior. Bueno, hoy pensaríamos que es un escándalo, ¿no? Hoy sería algo que está totalmente fuera de lugar, que se analicen entre los parientes, ¿no? Que el papá, la mamá analicen a su hijo, a su hija, ¿no? Sin embargo, sí, en esa época, sobre todo, pues al principio las observaciones de infancia, como que Freud casi lo alentaba, ¿no? Sobre todo a los primeros psicoanalistas, como acuérdense cómo hay dos restricciones en Freud. Una que no trabaja con pacientes en psiquiátrico, pacientes psicóticos, porque él trabaja en su consultorio, los pacientes psiquiátricos están institucionalizados, y tampoco trabaja con niños. Entonces, a toda la teoría infantil, toda su teoría infantil accede a través de su trabajo con adultos, ¿no? Los recuerdos, los sueños, todas las asociaciones que aparecen en el material de los analizantes adultos. Entonces, él se da la tarea, más bien, él le propone la tarea a los demás, ¿no? De que lleven el psicoanálisis a esos campos a donde él no está pudiendo llegar, niños y pacientes psiquiátricos. Entonces, por supuesto, muchos dicen, bueno, pues empecemos con las observaciones con nuestros niños en nuestra propia casa. Y entonces, si ustedes abren la obra de Abraham o la de Jung concretamente, ahí van a encontrar textos, artículos sobre las observaciones que hicieron en sus propios hijos, ¿no? O sea, Abraham salía a diario con su hija a pasear y ese era su análisis, ¿no? Era un análisis que no se llevaba a cabo en un consultorio, sino que salían diario a pasear una caminata de 1 hora, pero también estipulada como los horarios de un paciente, y ahí hacía sus observaciones y sus interpretaciones, etc. Y bueno, pues Ana Freud, sí, ya más grande, no es un trabajo que hace con psicoanálisis infantil, es analizada por su papá. Hoy sabríamos que eso pues está fuera de lugar. Ahora, algo interesante es que Freud como un poco trata de reunir a Ana con Lu, precisamente, ¿no? La relación entre Lu y Ana se vuelve una relación súper importante, donde de alguna manera Lu Salomé fungió como una segunda analista para Ana, ¿no? Era alguien a quien como a quien, pero bueno, no era una analista propiamente, que también había una relación cercana, se recibían en sus casas, etcétera, pero fue como una mentora, digamos, muy importante para Ana. Y Freud fue como el que hizo como esa invitación. Al final hicieron muy buen clic, hicieron una gran relación, Ana y Lu, ¿no? Hay una correspondencia muy rica entre ellas dos, muy rica, muy interesante. Lu Salomé, Ana Freud. Itzel, creo que te congelaste o me congelé yo, no sé qué. No, me parece que se congeló Itzel. Bueno, vamos a ver si ahorita regresa. Hay varios comentarios. ¿Ya está? Bueno, hay algunos comentarios en el chat. Dice Saúl, me encantó la ponencia, gracias Elena. Mi pregunta es, ¿Luz Salomé llegó a tener influencia en la obra de Nietzsche? No estoy segura, quizás sí, pero no lo sé, no lo sé. Pienso que quizá de pronto el odio de ciertos comentarios de Nietzsche sobre la mujer, creo que muchos podían tener que ver con su relación con su hermana Elizabeth, pero también con su enorme odio que le creció hacia Lu, por el desprecio de él y de ella, por la no correspondencia amorosamente a Nietzsche, cuando Nietzsche quiso casarse con ella, quiso hacer una vida con ella. En la obra más allá, no estoy segura, no creería, pero no lo sé. Hay 2 libros lindos de Luz sobre la obra de Nietzsche, pero no estoy segura que lo haya influido mucho en la obra de Nietzsche, ¿no? Yo creo que no estoy segura, no sabría muy bien. Ajá. Hay un comentario de Laura Palalía, dice, aplaudo esta charla y felicito a la ponente por presentar un trabajo muy interesante y complejo. Mi pregunta es, ¿cree que anular el trabajo de las psicoanalistas pioneras tiene que ver no solo con un borrado histórico de las mujeres en la ciencia, sino también por la obsesión de sostener al padre? En ese sentido, sostenemos un psicoanálisis en torno a un autor. Eso me parece muy problemático para el avance de nuestra disciplina.
Ay, pues sí, creo que sí, quizás sí. Digo, pues en todos los campos ha sido silenciado y anulado, borrado el trabajo de la mujer, pero además tengo que decir algo. Creo que en nuestro campo psicoanalítico, no sé qué cosa pasa, que somos muy ignorantes del psicoanálisis, me parece, ¿no? Leemos a Freud y a Lacan y nos saltamos todo un trabajo enorme entre Freud y Lacan y de muchos otros autores. Ah, es que Lacan ya comentó no sé, que Ferenczi no vale la pena. Ah, pues ya me lo salto. Y no, o sea, si Lacan estuvo en desacuerdo, pues es problema de Lacan, pero tenemos que conocer la obra de Ferenczi, ¿no? Como Lacan fue un lector de los pioneros, ¿no? Si leemos casi cualquier escrito, si abrimos casi cualquier seminario, va a retomar mucha obra de los pioneros en general y de las pioneras incluso, de varias de ellas. Helen Deutsch retomada en varias ocasiones, ¿no? Joan Riviere retomada en varias ocasiones, en fin. Pero como si dijeras, bueno, Freud y Lacan, y como con eso ya, ¿no? Y a veces ni Freud ni Lacan, ¿no? A veces mejor. Entonces, ha sido unas presencias tan grandes que han aplastado a todos los demás psicoanalistas y creo, ¿no? La obra de muchos otros psicoanalistas. Y luego no es tan fácil de conseguir su obra, ¿no? Ese es otro problema, no se han editado otra vez, luego no es fácil conseguir la obra de todos los demás. Y de las demás menos, ¿no? Yo me he ido a buscar así, en donde he podido casi como poder encontrar un textito de una de estas autoras, ¿no? Hacerse de la obra de todas ellas no es nada fácil, ¿no? Para poderla leer, ¿no? Consuelo Hernández dice muchas gracias. Aunque he leído a Helen Deutsch, no conocía mucho de estos datos, pues a buscarlos y a leer. Daniela Vargas comenta muchas gracias Elena por toda la información compartida. ¿Podría compartirme un poco sobre la postura de Luz Salomé sobre el tema de un Dios? Uy, esto es enorme, enorme. El tema del Dios, de Dios en la obra y en la vida de Lu es un tema gigante. O sea, no podría hacerlo muy resumidamente sin caer en un reduccionismo enorme, porque fue una de las grandes preguntas para Lu, ¿no? O sea, para Lu, si leen esta biografía que les recomendaba de Mirada Retrospectiva, ahí cuenta cómo fue su relación con Dios, ¿no? Ella creció inicialmente creyendo en un Dios y un día dijo que se dio cuenta que Dios no existía y que fue uno de los golpes más fuertes y en particular sintió una enorme compasión por sus padres, ¿no? Que dijo, pobres de mis padres, ¿no? Cuando sepan que Dios no existe, ¿no? Y como el dolor que esto va a implicar este descubrimiento, este hallazgo de ella. Pero el tema regresó 1000 veces, ¿no? Y está en el centro de esto en su vida personal. En su vida personal fue un tema muy importante. Y luego está si quieres conocer un poco más sobre su postura filosófica al respecto, el texto clave es el narcisismo como doble dirección, ¿no? Creo que ahí, pero es complejo, ¿no? Es un texto complejo. Ahí es donde ya Luz se adentra un poco más en esta posición, en donde dice, por un lado tenemos una necesidad de ese sentimiento oceánico, ¿no? De esa creencia en Dios, y por otro tenemos una necesidad de individuación, ¿no? El narcisismo en las dos direcciones, un narcisismo que va en la línea de tener una comunión, digamos, con Dios y un sentimiento oceánico y una necesidad de una separación, individuación, independencia de todo eso gigante que es Dios. Es complejo, creo, es interesante y estaría bueno como platicarlo, profundizar, leer un poquito más sobre eso. Es todo un tema en Lu, ¿no? Filosófico y psicoanalítico. Blanca Estrella comenta, muchas gracias por compartir tan lindo trabajo. En las reuniones de los miércoles, ¿cómo recibieron a las pioneras mujeres? Qué súper bonita pregunta. Fue todo un tema también. La primera vez, aquí tengo los datos, en donde se propone, la primera vez que se propone que una mujer asista, a ver si encuentro a la mano, Margaret Hilferding, fue Paul Feder en abril de 1910 que propuso que esta médica fuera admitida en la Asociación Psicoanalítica Vienesa.
a ver, aquí debo tener los votos que hubo. Se sometía a votación si ella podía ser admitida o no podía ser admitida como en tanto mujer, ¿no? Fue, después de la propuesta sí, fue admitida con 2 votos en contra y 15 votos a favor. Curioso porque Sager fue uno de los psicoanalistas que estuvo en contra de la admisión de mujeres al movimiento psicoanalítico, pero luego él fue el que propuso que Hugh Helmut entrara al movimiento psicoanalítico porque era nada más menos que su analista, ¿no? Entonces, fue una cosa compleja, complicada. Algunos estaban en contra, algunos estaban a favor, no fue algo tan sencillo, pero bueno, pues poco a poco se fue abriendo mucho más, ¿no? Mónica Jiménez agradece tu trabajo. GMC, igual, muy interesante la presentación. Marcela Saray Tenorio, muchas gracias por la información. ¿Alguna bibliografía recomendada adicional a la ya mencionada en la presentación? Uy, pues la obra de todas ellas, pues buscar todo lo que se puedan encontrar de la obra de cada una de ellas. Carla, igual, siempre un gusto escucharte y leerte. Me quedé muy curiosa por la primera mujer que mencionaste. GMC, muy conocedora del tema. Marcela Pérez, muchas gracias, Elena, una presentación muy interesante. Mariana Altuzar, me encantó la charla, agradezco. Dulce María Lara, maravillosa presentación. Durante la licenciatura en la universidad, llevé 4 semestres de materias de psicoanálisis, solo vimos muy encima a 3, Klein, Ana Freud y Dolto. Es fortísimo que los programas académicos no consideren los aportes de las mujeres, y fuera de las universidades en los espacios de transmisión del psicoanálisis también pasa. No solo se discute poco sobre ellas, sino que las psicoanalistas mujeres de nuestro tiempo no siempre tienen la posibilidad de encabezar las instituciones psicoanalíticas. Por ejemplo, hasta el 2017, la IPA tuvo primera presidenta. Por eso, amé tu ponencia, porque pudimos verlas, conocer sus rostros, conocer sus libros, saber qué pensaban y acercarnos a la literalidad de sus textos. Y bueno, agradezco. Muchas gracias. Consuelo comenta, bueno, si pudiéramos anotar la bibliografía completa de Mirada Retrospectiva. Ok. Aquí está, de una vez, aquí está, si se alcanza a ver, no sé si se alcanza a ver. Mirada Retrospectiva, Compendio de algunos recuerdos de la vida, Alianza Literaria. Y la autora, bueno, pues ya saben quién es. ¿Sí se ve? Sí, ok. Sí, muchas gracias. Daniela Vargas comenta, gracias por la ponencia. Tal vez me salga un poco de las autoras mencionadas en ella, pero considero que el impacto de los trabajos de Margaret Mahler sobre el psicoanálisis infantil y el síndrome autista abonaron mucho a la reorientación del psicoanálisis basándose en el método experimental que utilizan las ciencias como la física, la química, al sostener sus estudios en la experimentación documentada con 1000 niños, diferente a la metodología entonces usada por Freud, fue el método inductivo y deductivo. Uy, pues aquí sí me agarras en curva. No conozco casi nada del trabajo de Margaret Mahler. Sé que es un trabajo muy interesante, pero casi no lo conozco. Es que hay muchas más, ¿no? Seguro muchas más. Está todo el trabajo también que va a mencionar, pero ya es otra generación, la de todas estas mujeres que trabajaron en torno a la contratransferencia, ¿no? Paula Hyman, Margaret Little, me estoy olvidando, Lucy Tower, ¿no? Esas 3 mujeres en los 50 que hicieron un trabajo muy interesante en torno a la contratransferencia. O sea, es decir, los temas han sido muchos, ¿no? Muchos. El de Margaret Mahler, por ahí creo que también puede valer mucho la pena. Casi no lo conozco, ¿no? Jorge, ¿quiere tomar la palabra? Adelante. Gracias, Elena. Sí, Elena, quisiera plantearte 2 preguntas. Una es fácil de plantear e imagino que fácil de responder, la otra no tanto. La primera es, creo que fue cuando hablaste de Margaret Hilferding, la primera de las autoras a quienes nos presentaste, que dijiste que incluso había 3 películas sobre la historia de ella.
No, es de Sabina Spielrein. Las 3 películas son de Sabina Spielrein, no de Ah, Margaret. ok, ya. Almas al desnudo y una que se llama... Ay, una es Almas al desnudo, que quizás es una de las conocidas. Hay otra que... Ay, ¿cómo se llama? Si alguien se acuerda de la que fue súper famosa de... ¿Cómo se llama? Saraí dice que se acuerda. Hay algo de pasión. Un método peligroso. Un método peligroso. Ah, ok. Ah, me chocó. Almas al desnudo me gustó más. Y hay otra tercera, ¿no? Ya. Bueno, esa era la pregunta, ¿cuáles eran las películas? ¿Son recientes? ¿Son antiguas? La de Almas al desnudo salió, no estoy segura. La de Método Peligroso sale hasta una actriz, son actores muy famosos, es más o menos reciente. Y es sobre todo el momento, las 3 películas de Sabina Spielrein tratan sobre lo mismo. Más que su obra, es todo su periodo como paciente psiquiátrica de Jung, cuando llega al hospital, ¿no? Y entonces está con la masturbación compulsiva, con las alucinaciones, etcétera. Eh, y bueno, todo el amorío, sí, mi nombre es Sabina Spielrein, esa es una, Almas al desnudo es otra y Un método peligroso es la otra, ¿no? Y es la relación, y bueno, la relación con Jung y todo, y cómo Jung le narra lo que pasó un poco a Freud, pero le miente, y luego la posición de Freud en torno a esto, porque además podía ser un escándalo para el movimiento psicoanalítico, cómo, entonces hay que escribir en cartas todo el tema de la contratransferencia, no hay que publicarlo, qué escándalo, que nos acostemos con los pacientes, ¿no? Es el triángulo amoroso en lo que se centran estas películas. Ajá. Ok, gracias. Bueno, y mira, la otra pregunta es más difícil de plantear, pero voy a partir de, eso sí, seguro lo dijiste a propósito de Margaret Hilferding. Una de las cosas que comentaste es, por ejemplo, cómo ella comienza cuestionando que exista algo como el instinto materno, ¿no? Y bueno, creo que haber dicho algo como eso en aquel momento, en aquella época, sumado a esto que tú nos dices, ¿no? Médicas, filósofas, estudiosas, mujeres, por ejemplo, utilizaban hombres, por ejemplo, ¿no? En una época en la que podemos imaginar que la relación usual sería la opuesta, etcétera, ¿no? Pero una cosa en común de, sobre todo las primeras historias que nos comentaste, es que son vidas muy trágicas, que terminan de una manera impresionante, ¿no? Ahora, ok, no había nada que pudiera prever ni en la vida de ellas, ni en la vida cultural de la época, que fuera a haber una cuestión como el nazismo, que fueran nazis a fusilar personas, lo dijiste en Rostov, por ejemplo, tampoco nada apuntaba a que en la Unión Soviética, después, por ejemplo, del inicio de la revolución tan promisorio para la cultura, para las ideas, para la literatura, se pasara a lo que fue la Unión Soviética, ¿no? Y la persecución, y decir que el psicoanálisis era una ciencia burguesa, prohibirlo, etc. Nada de eso podían preverlo ni ellas ni nadie. Pero, vamos, ¿qué ocurría en aquellas vidas? Que estas mujeres, por ejemplo, tan brillantes, tan contestatarias en muchos modos, tan subversivas en su actuar, y que hayan pasado estas cosas tan terribles, ¿no? Bueno, no sé si es pregunta o es comentario, ¿no? Pero... Sí, de acuerdo, terrible. No, Margaret en un campo de concentración, Hugh Helmut asesinada por el sobrino, Sabina Spielrein fusilada, ¿no? Helen Deutsch, bueno, pues por lo menos pudo vivir hasta ya muy grande, pero tuvo una vida bien difícil Helen Deutsch también, ¿no? Desde que tuvo esta relación amorosa bien difícil con este hombre, ¿no? Se embarazó, tuvo que abortar, o sea, cosas que para la época fueron tremendas, estar un hombre casado y enamorarse perdidamente de él y que él no dejara nunca a su esposa, ¿no? Después ya estuvo con Felix Deutsch, ya cambió su vida amorosa, ¿no? Pero bueno, sí, muy difíciles vidas, casi, bueno, todas ellas. La de Lu también tuvo sus complicaciones, pero quizás las trágicas fueron las primeras, ¿no? Las que bueno, son muy fuertes, ¿no? Una del campo de concentración, la otra fusilada y la otra asesinada por el sobrino, ¿no? Sí, sí. Ahora, perdone, para añadir un poquito.
lo que comentas de Helen Deutsch, claro, también hay algo, quizá la palabra trágico quede un poco grande, pero en el hecho de venir, por ejemplo, a vivir a Estados Unidos y decir, pues acá nadie, no estamos como en la misma línea, digamos, ¿no? Eh, una cosa que llama la atención de ella es lo diferente que fue de este esfuerzo como por adaptarse de tantos otros psicoanalistas que vivieron la misma suerte, ¿verdad? Que por las circunstancias de Europa tuvieron que venir a Estados Unidos, no se les culpa ni mucho menos, uno habría hecho lo mismo, vamos, ¿no? Pero que una vez llegados acá, el esfuerzo fue como por adaptar su vida, su práctica y sus teorías al American Way of Life. Lo de ellas fue otra cosa, ¿no? Totalmente. El caso, por ejemplo, de Karen Horney, ¿no? Este que narras es así. Karen Horney haciendo del psicoanálisis una psicología como mucho más diluida para que entrara perfectamente al estado, al modelo norteamericano. Parece que con convicción, ¿no? O sea, como con convicción. Ella no estaba a favor de todo lo de la teoría pulsional, ¿no? Ni del Edipo, ni de todas las interpretaciones de lo inconsciente. O sea, ella más bien decía, bueno, lo que influye es el medio y hay que hacer una terapia mucho más breve, mucho más directiva, mucho más centrada en las influencias del ambiente y no en la historia y no en la pulsión, no en la sexualidad. Entonces, claro, sí, eso fue éxito rotundo en Estados Unidos, Karen Horney, ¿no? Se hizo de mucho dinero, de mucha consulta, de grandes ventas en su obra, ¿no? Fue muy diferente que Helen Deutsch, que nunca terminó de encajar en eso, ¿no? Bueno, hay un comentario en el chat de Daniela, bueno, es una invitación. Dice, en Puerto Vallarta creamos una biblioteca virtual donde contamos con un apartado de psicoanalistas. Luz Salomé, Melanie Klein, Sabine Spielring, Pierre Planier, Karen Horney, se les puede compartir vía Drive. Y bueno, solo nos pide que proporcionemos el correo y ahí coloca también el correo que ella indica, ¿no? Donde podremos dejar los datos. Muchas gracias. Gracias. Bueno, a mí me gustaría preguntarte algo, no es propio de la presentación, pero me llamaba la atención que al inicio mencionabas cómo estas mujeres fueron silenciadas, ¿no? Y pues algo que vemos me parece, no sé si Daniela o alguien más también lo comentaba, cómo tenemos esta experiencia al realizar estudios donde poco vemos a estas psicoanalistas. Y bueno, también en relación a esto que tú has investigado y a tu experiencia propia ya como en la práctica psicoanalítica, ¿cuál consideras que es el papel de la mujer actualmente en la práctica del psicoanálisis? El papel de la mujer en la práctica, o sea, como analista, mujer, Y en el desarrollo teórico, ¿hay alguna diferencia? Bueno, yo considero que sí, ¿no? Pero bueno, después de estas pioneras y de todo el trabajo teórico que se ha desarrollado actualmente, ¿cómo pudiéramos pensar el papel de la mujer en general como analista, pues? como analista, porque está todo el desarrollo paralelo sobre la feminidad en la teoría psicoanalítica, ¿no? O sea, qué fueron diciendo sobre lo que es, ¿no? La feminidad según los diferentes autores, ¿no? Y bueno, eso es lo que ahorita creo que está totalmente cuestionado, ¿no? Ahorita eso sí se ha ido cayendo, creo que afortunadamente se ha ido cayendo mucho de lo que se pensó como la esencia femenina, ¿no? Como esto es lo femenino y esto es lo masculino y aquí el psicoanálisis va a definir a la mujer a partir de esto y esto y esto. Las analistas mujeres ahora, no lo sé, afortunadamente creo que ya no nos vemos ya no nos enfrentamos a las enormes dificultades de inicio, ¿no? Que tuvieron ellas. Creo que hoy hay un campo ya ganado en el psicoanálisis, ¿no? O sea, no, ellas lo conquistaron quizá y ahora nosotros disfrutamos, ¿no? De ese campo ya conquistado, ¿no? Hoy no se cuestiona si es posible que una analista mujer practique o no el psicoanálisis, o sea admitida o no por el hecho de ser mujer, ¿no?
No sé qué tanto hoy todavía se siga reconociendo más el trabajo psicoanalítico de los hombres, ¿no? No lo sé, no lo sabría, no sabría. No sé qué piensan los demás. Hoy no siento tanta diferencia, ¿no? En mi experiencia nunca me he sentido tratada de segunda por ser mujer en el campo psicoanalítico. Pero no sé, no estoy segura que en mi experiencia no es la experiencia de todos, ¿no? Y sobre la feminidad es un concepto súper sacudido, ¿no? Súper cuestionado ahora, ¿no? Si el psicoanálisis, otra cuestión de trabajo que he seguido es si el psicoanálisis es heteronormativo o no es heteronormativo, y también creo que en esa misma línea cabe cuestionar sobre lo que ha dicho el psicoanálisis sobre las mujeres. Ahí sí creo que hay mucho cuestionable todavía, ¿no? Al día de hoy, tanto hace 100 años como hoy. Y lo que dicen las mujeres sobre las mujeres también. Los psicoanalistas en general, lo que dice el psicoanálisis, los psicoanalistas sobre las mujeres, ahí sí creo que hay muchísimo que tenemos que trabajar, ¿no? Para empezar, si existe tal cosa como las mujeres, ¿no? En los analizantes, ¿no? Gracias. No, al contrario. Daniela comenta en la misma línea de Helen Dodge sobre los trabajos de la feminidad. Clara Thompson, del neopsicoanálisis, entiendo que realizó aportes en el área de la psicología de la mujer. Y bueno, ahorita va a buscar información al respecto. Maite comenta, interesantísimo tema, gracias por abrir este espacio. Y Lourdes Montiel, adelante, quiere tomar la palabra. Sí, muchas gracias, Elena, por el trabajo presentado, muy interesante, con muchísimas cosas más que leer, más que pues leer de estas analistas pioneras de ella. Según entendí, Elena, las mencionas como una primera generación, ¿no?, que trabajó el análisis. Sin duda hay muchas más posteriores que han hecho mucho trabajo, algunas de ellas con psicoanálisis psicoanálisis con niños o a niños, bueno, una discusión en torno a cómo se dice, ¿no? Y bueno, solamente mencionar algo que también de una psicoanalista que salió como un libro de Juntos en la Chimenea, y del título, que también es llamativo, ¿no? La contratransferencia y las, entre comillas, mujeres analistas y Lacan, de Gloria Lev, donde justo pone de relieve el trabajo realizado por estas analistas y cómo Jacques Lacan digamos que las retoma, y en este concepto que nos trae Elena de visibilizar, ¿no?, de que no queden invisibles el trabajo de las mujeres analistas, justo queda visibilizado, ¿no?, como un trabajo con la contratransferencia, y bueno, todo un desarrollo en torno a cómo aparentemente se les facilita más el manejo de la contratransferencia. Es todo un desarrollo, pero solamente quería mencionar esto. Muchas gracias, Elena, por tu trabajo, muy interesante. Muchísimas gracias. Sí, estas mujeres también son Lucy Tower, Margaret Little y Paula Hyman, ¿no? También muy importantes, ya de otra generación. Su trabajo es en los 50 sobre la... Así es, sí. Uh-huh. Qué gusto que sigan saliendo autoras y autoras. Hay muchas. Bueno, Piera, ¿no? No podemos dejar fuera Piera y Dolto. Hablando de feminidad, por ahí mencionaba Daniela, Clara Thompson. A mí me encanta también el trabajo sobre feminidad de Dolto, ¿no? Creo que es un trabajo muy interesante. Jorge, ¿quería tomar la palabra? Me parece que Mae también. Uh-huh. Ok. Nada más comentar brevemente que en esta cuestión de que surjan autoras, iba yo a decir poco conocidas, quizá pues es la ignorancia de uno. Nosotros recientemente, leyendo el seminario de Lacan de
problemas cruciales para el psicoanálisis. Nos encontramos con que Lacan menciona a Pearl King, y bueno, pues afortunadamente la menciona y afortunadamente eso nos llevó a darle una investigada, quién era ella, cómo está, qué trabajo es ese. Resultó muy interesante, es un escrito muy breve, pero muy interesante. Un escrito de ella que se llama Sobre la necesidad inconsciente de un paciente de tener malos padres. Lacan lo menciona y lo trabaja, no a profundidad ni mucho menos, le dedica la mitad de una sesión, digamos, pero interesante lo que Lacan plantea. Eh, yo hice la traducción de ese artículo porque lo encontramos en inglés y bueno, está en ver si a lo mejor se publica por una cuestión de los derechos de autor y todo eso, ¿eh? Ah, qué padre. Ojalá que se pueda publicar, qué bueno. Mae, ¿querías tomar la palabra? No, solo, no puse la manita. Agrega también Dulce María Lara y también autoras relativamente recientes como Mari Langer y otras en Latinoamérica. Entonces, bueno, pues vamos teniendo un listado amplio. Itzel, adelante. Bueno, yo voy a bajarlo. Ahora que mencionabas el término de feminidad, ¿cómo se estaría entendiendo este término? O sea, ¿qué significaría esto de la feminidad desde desde tu estudio? Y esto que preguntaba Erandeni sobre el rol de las mujeres en el psicoanálisis me dio a pensar en otra pregunta, más bien como de recientemente en otro grupo de estudio veíamos que desde la postura lacaniana, digamos, la función, el analista hace una función, o sea, no está ahí tanto como persona. Eso ya en el debate, digamos, contemporáneo tal vez, ¿no? Pero trayendo la pregunta. Entonces me surgió, ¿no? Esta duda de, pues el analista y la función del analista, ¿no? No si es mujer o hombre o persona, ya no es una persona, es una función. Pero en cuanto a producción teórica que se pueda hacer, bueno, si se asume, ¿no? De un rol u otro y para entrar a ciertos debates, tal vez. No sé cuáles sean tus ideas respecto a estos dos puntos, Elena. Gracias. Claro, Itzel, muchas gracias por las preguntas, por esto que pones sobre la mesa. Fíjate que son cosas que me he preguntado mucho, las dos cosas que estás planteando. Primero, ¿a qué me refiero con feminidad? Quizá a lo que solo me refería es a lo que han dicho los psicoanalistas, hombres, mujeres, a lo largo de toda la historia del psicoanálisis sobre la feminidad. Hay textos de Freud, de Jones, de Karen Horney, de Helen Deutsch, de Joan Rivière, sobre lo que ellos dicen que es la feminidad, lo que caracteriza. Y en general lo que se refieren es a lo que caracteriza a la sexualidad infantil, cómo es el Edipo para la niña, si existe o no la vagina desde el principio, si tienen un primer objeto, si hay un movimiento de objetos, si primero son hombres y luego hay un devenir mujer, si el clítoris es el pequeño falo, si no, el lugar de la maternidad, del deseo de ser madre, en fin, todo lo que el psicoanálisis ha estudiado sobre lo que considera la feminidad desde Freud
y sus textos sobre feminidad, ¿no? Que tiene varios, hacia los 30, sobre todo es un tema que a Freud le interesa, ¿no? Tienen de la sexualidad femenina, de la feminidad, todo lo que desarrolla a partir de el Edipo en la niña, algunas consecuencias psíquicas sobre la diferencia anatómica de los sexos, y que de ahí da pie, de ahí y en todo momento en la historia del psicoanálisis, a que se hable sobre ese tema y se trate de definir si existe algo como un psiquismo que es propio de la mujer, distinto de un psiquismo del hombre, y si ese se debe a las diferencias anatómicas o no, etcétera, ¿no? Me refiero a eso cuando digo ese concepto. Ahora, mi posición frente a eso ha sido cuestionarlo ahora cada vez más y más y más. Tanto lo que estás planteando, Itzel, que es bien interesante, como de esto de si existe o no el analista en tanto hombre o mujer. Si recordamos a Freud, Freud decía, ay, que vaya Dora con una analista mujer, ¿no? Freud sí se atribuía a él mismo un sexo, decía yo soy analista hombre y que vayan con analistas mujeres. Ahora cada vez más mi posición ha sido justo lo que estás planteando, de alguna forma, el analista, tanto analista ni hombre ni mujer, en el principio, pues, ¿no? Al menos que lo sea para cada analizante, ¿no? Está puesto para inventarse como hombre, mujer, queer, o con una fluidez de género, o hombre a veces, mujer a veces, o niño, niña, o tonto, o brillante, o qué sé yo, o amargado, o lo que sea que sea como construido y atribuido desde el analizante, ¿no? Creo que el analista a priori lo puede decir, soy analista mujer para este analizante, o soy analista hombre para este, o antes, ¿no? Ni siquiera para este analizante. Cuando me preguntaban hace rato a las analistas mujeres, pensaba que quizá la pregunta tenía que ver más como en el ambiente psicoanalítico, más que como para los analizantes en la transferencia, ¿no? Creo que son diferentes cosas. Y todo el tema de la feminidad, pues creo que cada vez más se ha ido cayendo desde mi perspectiva, lo mismo que el de las estructuras y lo mismo que el de las orientaciones sexuales y las identidades sexuales. Es decir, hay algo que bueno, en mi práctica y en mi teoría, en mi reflexión, se ha ido desmontando, es cualquier idea de esencialismo, de este es hombre, este es mujer, porque es paciente, es mujer neurótica, adulta, heterosexual, justo todo eso me parece que ahora más bien son un conjunto de prejuicios que obturan la escucha y que ponen a alguien en un lugar de antemano, como si se supiera algo de su esencia, y creo que cada vez más vale la pena irlo cuestionando, ¿no? Si existen las estructuras, si existen hombres y mujeres, si existen heterosexuales, homosexuales, bisexuales, o si esto es algo que más bien está por verse en cada caso, construirse, incluso si no es fijo, si es algo movible, no sé, creo que hay mucho que pensar, hay mucho que pensar todavía sobre ese tema. Así lo pienso ahora, Itzel. Sí, muchas gracias, Elena. Hay un comentario de Laura Palalia. El analista como función es una propuesta de Lacan, por lo tanto no aplica en otras propuestas psicoanalíticas como concepto. Un gran paso en la teoría lacaniana antiontológica. De acuerdo. De acuerdo. Adelante, Jorge. Gracias, Grandení. Bueno, vamos a ir cerrando nuestra actividad. Primero un comercial, que ya lo había adelantado, pero me dicen si se ve bien. Ay, muchas gracias. Este es el libro de Elena Bravo, que yo les comenté hace un momento, publicado recientemente, hará unos meses apenas, si no me equivoco. Se puede conseguir en Amazon, de otras maneras también,
evidentemente, pero les comento una muy práctica, digamos, ¿no? En donde al menos en la Ciudad de México se envía sin costo a domicilio, no sé cómo está en otras partes, pues, pero lo que les quiero decir se consigue con esa facilidad. El libro de Elena, déjenme comentarles un poquito, no tiene que ver, por lo menos no de manera directa, a lo mejor ella nos puede decir ahorita si de alguna indirecta sí, con el tema que hoy trató. El título, vieron ustedes, es El cuidado de sí como genealogía del psicoanálisis. Bueno, ¿por qué resalto eso? Pues porque como ustedes pueden haber constatado, una persona que trabaja, que estudia, que investiga como lo hace ella, bueno, tiene un tema y luego tiene otro y luego tendrá otros, ¿eh? Y si bien a lo mejor están vinculados de una manera no del todo visible, pues son cosas diferentes. Nos habría encantado en algún momento, ¿verdad? Un libro que se llamara Mujeres Pioneras del Psicoanálisis, o un artículo, un escrito. Ha sido para nosotros un gusto que Elena haya compartido hoy esta actividad con nosotros. Sabemos que quedan muchas preguntas, muchas inquietudes a lo mejor sobre todo, pero bueno, pues tenemos limitaciones de tiempo. Ojalá podamos coincidir en algún otro momento nuevamente. Elena, muchas gracias. ¿Quisieras comentar algo, añadir algo por último para que cerremos? La agradecida soy yo. Gracias por el espacio, por la invitación, por el diálogo. Gracias a ti, a todos los asistentes, al grupo Lacan, una lectura bilingüe, ¿no? A Erandeni, muchísimas gracias a todos. Bueno, pues, ¿quieres decir algo? ¿Mae? No, ¿verdad? No, solo agradecer y que nos vemos en el próximo grupo de mujeres psicoanalíticas pioneras, psicoanalistas pioneras, psicoanalíticas. Con toda seguridad, habrá nuevas cosas, ¿eh? Yo decía hace un momento, cuando una persona trabaja, investiga, etcétera, los temas salen, pero tengo la impresión de que con Elena ocurre además algo adicional, digamos, ¿no? Me parece que es de estas personas que trabajan, investigan, etcétera, y lo quieren compartir, ¿no? Y hay esta, no sé si casi necesidad de compartirlo, ¿no? De que se conozca, que se discute y todo, ¿no? Entonces, pues muchísimas gracias nuevamente, Elena. Gracias a todos los que estuvieron presentes. Gracias por sus preguntas, por sus participaciones. Quiero agradecer también a las personas que hacen posible estas actividades, principalmente a Eranen y a Liliana, a todos los miembros del grupo Lacan, una lectura bilingüe. Estén quienes no formen parte directa del grupo, estén al pendiente. Tenemos una página de Facebook, una de Instagram, un canal de YouTube y un blog, todos con el nombre Lacan, una lectura bilingüe. Ahí ponemos siempre la información de lo que hacemos. El próximo mes de julio, un jueves, veintitantos, no me acuerdo, pero se confirma, vamos a tener igual como fue hoy una conversación con César Casiano. Muchas gracias otra vez a todos. Elena, un gusto y seguiremos en contacto. Hasta luego a todos. Muchas gracias, hasta luego.